Hoy vamos a ver lo último que nos corresponde a la unidad, que es el tema del ensayo, que es justamente lo que nosotros vamos a realizar para este último trabajo. Sí, ya están ahora sí calificados todas las notas, todos los trabajos, los talleres en la plataforma, ¿sí? Y faltaría nada más este y el examen. El examen yo les voy a dejar habilitado desde el día viernes hasta el día lunes, que lo puedan hacer. Les voy a poner que puedan realizarlo, tienen dos oportunidades, ¿ya? En ese no se preocupen que, como les digo, va a estar habilitado hasta este día lunes y yo ya tendría las notas para la próxima semana, ¿sí? Con todo, pues no están mal en notas, no les ha ido mal, están bastante bien, pero solo falta esto último para que terminemos el módulo de comunicación. Ok, ahora, para hacer lo que es la exposición que habíamos planteado, que será este jueves y este día viernes, vamos a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Lo que haremos es una parte escrita y una parte oral. La parte escrita es es plasmar todo lo que hemos venido trabajando en los talleres, en los trabajos, pero ya en un gran trabajo que vendría a ser justo lo de la parte escrita por medio de un mensaje. Permítame solo un segundito para verificarlo. Licenciada, buenas tardes, perdón por el retraso. ¿Cómo estás? No te preocupes. Ya, ahora sí, listo. Entonces decíamos que para este trabajo, esta exposición, lo que haremos es lo siguiente, ¿sí? Va a ser una exposición de máximo unos 4 minutos, ¿sí? Trataremos de que sea lo más conciso, lo más corto, y ustedes me van a enviar el documento, me pueden enviar, voy a abrir una plataforma para que sea mucho más fácil para ustedes para que vayan cargando ahí el documento. El documento es prácticamente lo que ustedes me van a exponer, ¿sí? Entonces, solo que en la parte escrita obviamente tendrá un poquito más de sustento, en la parte oral pues va a ser mucho más concreto, ¿sí? Es decir, Steffi, un informe de lo que se va a exponer y en exposición solo hablamos lo más importante. Sí, vendría a ser como un ejercicio sí, pero lo vamos a hacer como un ensayo, ¿ya? En este no hay extensión, no hay una extensión, no hay un mínimo, no hay un máximo, pero sí consideraría que si vamos a exponer algún tema, pues tenemos que tener en cuenta todo lo que vamos a comunicar de forma oral y también eso tendría que estar plasmado de forma escrita, ¿sí? En ese sentido, vamos a ver cómo se hace un ensayo. El ensayo es esta parte de la comunicación que ya viene ligada a una forma, a un ámbito un poco más académico, en el cual tiene varias partes y se construye de la siguiente manera. Tenemos lo que es la introducción, ¿sí? Tenemos lo que es la parte del desarrollo y tenemos lo que aquí está, el título, obviamente, tenemos la introducción, el cuerpo y la conclusión. Esas son las partes del ensayo, ¿sí? Ahora, este documento está también cargado en una plataforma para que ustedes lo puedan leer si desean. El ensayo es una parte de la comunicación escrita que nosotros vamos a usar para poder generar un tema de comunicación tipo una exposición más o menos con respecto a una interpretación personal que nosotros tenemos, ¿sí? Licen, Dime. una consulta. O sea que el tema de investigación que nosotros tenemos que hacer, el escrito, tiene que ir estructurado a modo del ensayo. Exacto, la estructura tiene que ser a modo del ensayo, ¿sí? Ah, ya. Ahora, entonces decíamos que tenemos esta parte, el ensayo es una forma de comunicación escrita que por lo general está escrita en prosa, ¿sí? El ensayo es ese ejercicio que nos ayuda a nosotros a pensar, analizar, interpretar o evaluar un tema, ¿sí? Los criterios que hay que tener en cuenta para elaborar un ensayo es todo lo que ya hemos venido observando en lo que es la comunicación escrita. Repetimos nuevamente en el ensayo que tiene que ser coherente, ¿sí? Tiene que ser una idea clara, una idea lógica, tiene que ser hacerse entender, ¿sí? Hay que evitar las contradicciones dentro de lo que yo esté realizando dentro de mi ensayo. No tengo que redundar,
tengo que ser lo más conciso, lo más claro posible y tengo que desarrollar este tema de manera organizada. Es por eso que el ensayo tiene su estructura para que se realice de la mejor manera. Tenemos la parte de la argumentación, que es en la cual yo voy a persuadir al lector. ¿Se acuerdan que durante todo este módulo hemos hablado de la persuasión, de las funciones de la comunicación, etcétera? Y dentro de esto está la persuasión, en la cual yo voy a sustentar este problema, ¿sí? Y tengo que tener este estilo, un estilo para poder escribirlo, de tal modo que el momento de presentarlo sea adecuado con respecto al tema que yo vaya a escribir. Pueden escribir de lo que ustedes deseen, ¿sí? No tengo ningún inconveniente. Ahora, nosotros tenemos clases de ensayos también. Tenemos un ensayo filosófico, reflexivo, que es aquel en el cual yo voy a llevar mi tema de comunicación para poder explicar ciertas cosas que se apeguen a la naturaleza, a las relaciones, ¿sí? Al mundo físico, etcétera. O sea, este propósito de esta forma de escribir un ensayo es la de yo poder crear un proceso de reflexión en el documento que estoy haciendo y en la persona que va a leer. Tengo también el ensayo de crítica, en el cual yo voy a enjuiciar los hechos y las ideas de lo que yo desee justamente escribir. Puede ser de forma artística, histórica, sociológica, etc. Este lo conocemos también como un ensayo de crítica literaria. Puede ser un ensayo descriptivo en el cual yo voy a hablar de temas científicos sobre los fenómenos de la naturaleza y voy a describir cada uno de estos. Un ensayo poético en el cual yo voy a basar todo lo que es el mundo artístico, ¿sí? Y aquí voy a meter lo que es la fantasía, la imaginación, la creatividad. Y tengo el ensayo personal o familiar, que es aquel que nos va a llevar a una parte muchísimo más íntima con respecto al autor. Ustedes van a definir el tipo de ensayo que quieran hacer, ¿ok? Para hacer un ensayo, tenemos que tomar en cuenta ciertas características. La estructura es libre, ¿sí? No hay ningún problema que ustedes quieran hablar de un tema filosófico, como también que ustedes quieran hacerlo de un tema que sea artístico o de una novela que les guste, un tema que les apasione. Dame un segundito, chicos, por favor, Dame un segundo. Ok, entonces, tenemos lo que es estructura libre, debido a que nosotros vamos a poder escoger cuál va a ser ese formato que voy a realizar, ¿sí? ¿De qué tema voy a hablar? Si es un tema filosófico, si es un tema que está ligado a lo poético, a lo artístico, si es un tema de una autobiografía, etcétera, ¿sí? El ensayo puede ir desde lo más descriptivo hasta la interpretación del asunto del que quiere tratar, ¿sí? En un ensayo vamos a expresar la creatividad, nuestra imaginación y vamos a sustentar todo esto de manera lógica y conceptual, ¿sí? Por eso es que el ensayo tiene la parte en el cuerpo, la argumentación. Otra característica del ensayo es que es de forma sintética y de forma breve. Ya vimos arriba, durante todo este módulo, hemos conversado con respecto a la estructura del ensayo y también los elementos a tomar en cuenta. Repetimos aquí, tiene que ser lo más claro posible, lo más breve posible, ¿sí? Mientras más claro y más conciso, es mejor. El ensayo es una reflexión. No nos olvidemos de eso. No estamos escribiendo por escribir. Estamos tratando de que exista un proceso de reflexión, tanto para nosotros que vamos a redactar, como para las personas que vamos a ver. Vamos a leer y en este caso vamos a escuchar porque también vamos a transmitirlo de manera oral. El ensayo tiene un carácter discursivo, es decir, que todas las ideas van a entrelazarse una con otra. ¿Ok? Ahora, para poder realizar el ensayo, primero tenemos que pensar de qué voy a hablar, ¿no es cierto? ¿Alguno ya pensó la idea? Si tienen algunas personas las ideas,
más o menos de qué es lo que yo quisiera hablar? Bueno, yo voy a hacer un ensayo sobre la violencia de la mujer. No sé si está permitido. Está permitido, no te preocupes. Sí, está muy bien. Si no hemos, no hemos seleccionado todavía el tema, entonces vayamos pensando ya, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Tratemos, no nos pongamos Yo- en tiempos complicados, busquemos temas que podamos hacerlo ese rato, ese instante, no busquemos ahorita temas filosóficos que nos hagan realmente, nos tomen mucho tiempo, ¿ya? ¿Por aquí quieren hablar también? ¿Me escuchan? Sí, Lisa, yo también ya tengo, voy a hacer una novela sobre yo antes de ti. Sí, sí, yo también tengo el tema, voy a hacer sobre la contaminación ambiental. Ya, muy bien. Está bien, no hay ningún problema. Lo que sí, los demás que no tengan todavía el tema, pues ya vayan pensando qué van a hacer, de qué quiero hablar, ¿sí? Ahora, vamos a ver las partes del ensayo. El título, primerito es el título. Este es el enunciado que tiene que ser preciso, claro, y nos va a decir de qué se trata el ensayo. Como sugerencia, se pone que el título tiene que ser lo último que se define para poder ajustar con el contenido desarrollado a lo largo del trabajo. ¿Sí? Si es que yo empiezo a hablar, por ejemplo, a ver qué me preguntan por acá. Esto es individual, ¿sí? Si es que yo me pongo a hablar acerca no sé, a ver, de la política en el Ecuador, entonces el título de mi ensayo es Política en el Ecuador. Pero durante el ensayo yo me pongo a hablar de las dictaduras que hubo, entonces no tiene concordancia el título con lo que yo desarrollé, ¿sí? Por ende, es recomendable que el título lo pongamos al final. No nos emocionemos desde el principio. Vamos paso por paso y pongamos esto al final. ¿Ok? Tengo una parte de la introducción, ¿sí? Es de, por lo general, el primer párrafo, si es que estoy hablando de un ensayo corto, el primer párrafo es donde yo voy a plantear el problema, es donde yo voy a traer al lector, ¿sí? Aquí yo voy a plantear lo que se llama la pregunta de investigación o también lo que conocemos como la oración que va a establecer esta idea principal del tema. Aquí yo voy a presentar todos los puntos que voy a ir desarrollando poco a poco a lo largo del de el desarrollo del ensayo. O sea, en este primer párrafo, déjenme ver si es que encuentro aquí un ejemplo real, ejemplo de ensayo, para que podamos verlo, ¿ok? Aquí tenemos varios ejemplos que observamos ahorita. Ya estoy abriendo. Acá tengo un ejemplo. Dice ensayo sobre ecología. Aquí ya tiene el título porque ya desarrolló el ensayo, ¿sí? Entonces tenemos conciencia ecológica, un factor clave para el mundo venidero. Y el primer párrafo es donde yo voy a poner toda esta parte introductoria hacia el desarrollo de mi gran documento. Dice, parece un lugar común en nuestros días mencionar la importancia de una conciencia ecológica, o sea, de una actitud responsable respecto al medio ambiente. A la hora de pensar las dinámicas de reproducción del mundo actual y el inmediato venidero. Sin embargo, nada podría resultar más urgente, dadas las terribles consecuencias climáticas y ambientales que nuestro actual modelo industrial tiene a mediano plazo. Aquí ya estoy poniendo prácticamente cuál es el tema y cuál es el problema, ¿no es cierto? Si estamos observando, ahí ya está colocado el problema, no como una pregunta, pero ya nos está dando la introducción hacia lo que voy a hablar. Entonces dice, conciencia ecológica, un factor clave para el mundo venidero. Acá comienza como bonito, bueno, el común de nuestros días menciona la importancia de la conciencia ecológica, o sea, de una actitud responsable respecto al medio ambiente, a la hora de pensar las dinámicas de producción del mundo actual y el inmediato venidero. O sea, aquí estamos viendo el panorama bastante bonito de como conceptualizando qué es la conciencia ecológica. Y acá viene el problema. Sin embargo, nada podría resultar más urgente, aquí está el problema, dadas las terribles consecuencias climáticas y ambientales que nuestro actual modelo industrial tiene a mediano plazo. Ya estamos ahí dándole la introducción al lector sobre qué sobre qué ha escrito
este ensayo. ¿Hacia dónde va guiado? Siguiente párrafo dice, la producción y la rentabilidad que alguna vez guiaron el emprendimiento y la innovación contemporánea, ahora deben ceder su lugar a la sustentabilidad y la limpieza ecológica. Esto corresponde ya a una parte del cuerpo, ¿sí? Pero si vemos acá, en la introducción ya estamos problematizando, ¿no es cierto? Acá tenemos otro ejemplo. Primer párrafo. Son muchos y más profundos los cambios que Internet ha traído a la sociedad moderna. Facilidades en el intercambio comercial, en la comunicación interpersonal, en el manejo de grandes volúmenes de información, etc. Sin embargo, de todos los defectos que tiene, positivos y negativos, aquellos que tienen que ver con nuestra manera de pensar son probablemente los menos visibles y por ende de los que menos se habla. Aquí ya estoy problematizando. ¿Cuál es el título? La huella silenciosa de las redes sociales en nuestra cultura. Tenemos aquí la importancia de las redes sociales y acá estamos problematizando eso, las redes sociales. Entonces nos dice que aquí no solamente vamos a hablar de lo bueno o las ventajas de las redes sociales, sino también de cómo estas hacen que nuestros pensamientos o la forma en la que nosotros creamos este proceso de ideas, de pensar, sea cada vez menos visible, ¿sí? Y por ende, de los que menos se habla. Estamos problematizando, ¿sí? Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, a ver, de un tema de que me dijeron ustedes, de la mujer, de la violencia de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, tengo que problematizar. En sí, eso ya es un problema. Entonces, ¿cómo yo iniciaría? Me invento ahorita. Puedo decir, en el Ecuador la violencia de la mujer ha ido disminuyendo a lo largo de los años. Sin embargo, las últimas cifras del 2023 muestran que si bien la violencia de la mujer ha bajado, es porque las mujeres ya no denuncian debido a la falta de fiscales en el proceso jurídico para que estos casos lleguen a tener una condena. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí yo ya estoy diciendo que sí, la violencia ha bajado, pero no porque no haya violencia, sino porque las mujeres ya no denuncian estos casos debido a que el aparato estatal no tiene esa manera de responder ante las necesidades y las problemáticas sociales que nos estamos encontrando, ¿no es cierto? En ese primer párrafo yo ya estoy problematizando. Entonces, si yo voy a hablar de una serie, si yo voy a hablar de alguna película, dice, bajó la violencia a la mujer y aumentó la violencia del hombre. No lo sé. Eso más bien podemos hacerle como un tema y si es que es así, hay que sustentarlo en el cuerpo, que ya lo vamos a ver ahora. De hecho, puede ser un tema que podrías realizarlo, Brian, porque es un tema que nos da justamente para poder escribir, ¿sí? Entonces yo no te podría decir sí o no, sino que me lo sustentes y podemos ver. ¿Qué tal que igualó? ¿Y qué pasa si es que la violencia del hombre igualó la violencia de la mujer en vez de bajar? No sé, ¿no? Hay que averiguarlo en el cuerpo. Ahora vamos a ver cómo se hace el cuerpo. Solo como otro ejemplo, ¿qué pasa si es que yo quiero hablar acerca de una serie o acerca de una película? Ya, Los Simpson, todos hemos visto Los Simpson, ¿no es cierto? Entonces, yo comienzo a hablar de que la serie Los Simpson es una de las más importantes a nivel mundial. Ha marcado un hito en la televisión, en los programas de entretenimiento, de un antes hacia un después. Sin embargo, el contenido que ahora genera Los Simpson ha llevado a que las series ya no lo repliquen debido a que se convirtieron en políticamente correctos. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo ahí? Que si bien ya estoy problematizando, estoy diciendo que Los Simpson es una serie que en sus tiempos fue muy famosa, marcó un cambio en lo que es el entretenimiento por televisión, de un antes a un después. Pero al convertirse ellos en políticamente correctos, hizo que todo el contenido que ellos hacían, que todo lo que eran los Simpson, ya no tenga el mismo impacto que tenía antes. ¿Por qué? Porque ahora son políticamente correctos, cosa que no eran antes. ¿Sí? Si es que yo voy a hablar de una novela, chuta, yo no sé de novelas, no veo novelas. A ver, ¿cuál es una novela que sea famosa? Betty la Fea, ya. Si yo voy a hablar de Betty la Fea y voy a decir que Betty la Fea, el verdadero villano. ¿Quién es el verdadero villano de Betty la Fea? Ya. Entonces comienzo a hablar Betty la Fea, la verdadera víctima
de la novela, debido a que la juzgaban por su apariencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el verdadero villano no es Armando, quizá por la misoginia que él tenía con respecto a las dos mujeres que rodeaban su mundo empresarial. No sé, me invento. Hasta para hablar de novelas, chicos, yo tengo que ver el trasfondo. Hasta para hablar de series, de películas, de lo que yo sea, sea que quiera hablar, no voy a dar un resumen, ¿sí? Tenemos que problematizar eso, ¿ok? Entonces, por ahí me dijeron de alguna novela que no me he visto, entonces no podría decir. Pero si voy a hablar de la novela, hay que ver el trasfondo, ¿no es cierto? ¿Han visto esa novela turca? Yo no me vi, pero por ahí leí comentarios, así, esa Fatma Gul. Esa novela es fuerte, según lo que vi, y problematiza bastante el tema de la violencia de género, de las mujeres y de las violaciones. Entonces tiene un trasfondo bastante fuerte. Si yo voy a hablar de novelas, de películas, de series, de algo que a mí me gustó, de un cuento, problematicemos. Hay estudios, por ejemplo, que problematizan y hay ensayos que problematizan lo que hace Disney, por ejemplo, ¿sí? Qué tan perturbador es ver La Bella y la Bestia desde un punto de vista un poco quitándole ese plano, ese manto romántico e infantil de Disney y lo vemos como realmente lo es. Es un monstruo que secuestra a una mujer y la mujer se enamora de este monstruo que tiene apariencia animal y tiene deseo por él. Entonces, si lo sacamos de ahí, del contexto romántico, es turbio. Los cuentos que nosotros vemos en Disney, por ejemplo, Blancanieves, la Cenicienta, todo eso tiene un trasfondo súper fuerte. Alicia en el País de las Maravillas, quitándole toda esta parte bonita de los dibujos, hay que problematizar. Blancanieves, la madrastra le quería matar y huyó y se fue al bosque y vivió con 7 enanitos que le trataban a ella como empleada. Entonces, ¿y quién tiene que venir? El príncipe a salvar. No sé si me hago entender. Hay que quitarnos ese velo, ese manto de los ojos, de lo bonito que es el mundo y de los chéveres que son los cuentos, etcétera. La Sirenita es otro cuento que es bien turbio. O sea, la realidad de la Sirenita, quitándole lo de Disney, es bien turbio. El cuento original es bastante fuerte. Eso vamos a hacer nosotros. Vamos a verle el problema a lo que yo quiero escribir. Si voy a hablar de la contaminación, perfecto, ¿ok? Pero contaminación, ¿qué? Auditiva, visual, de qué tipo de contaminación digital también hay. Hay un montón de tipos de contaminación. Entonces, por ejemplo, cómo la tecnología ha avanzado y nos ha ayudado a nosotros como sociedad a desarrollarnos en la parte de las ciencias, ¿sí? En la parte del entendimiento del universo, del planeta, de nosotros mismos, pero a la vez ha generado una gran cantidad de desechos que no son biodegradables, sino que todo es todo lo contrario. La fabricación de celulares es una de las fuentes que más contamina a nivel mundial. ¿Por qué? Usa mercurio, que ya no hay prácticamente en muchas zonas del mundo mercurio para poder crear lo que son las pantallas, lo que son las baterías. Entonces, problematicemos un poquito nuestro tema, ¿ok? Entonces, en la introducción, yo voy a plantear este problema y voy a dar a conocer con respecto a lo que yo quiero decir, ¿sí? Entonces, todo bonito, Los Simpson, qué chévere la serie, pero pasa esto, ¿ok? Y paso a lo que se llama el cuerpo, que es donde yo voy a fundamentar lo que estoy diciendo. Es donde yo voy a argumentar mis puntos que había colocado en mi primer párrafo, ¿sí? En este, yo voy a decir por qué digo eso. Entonces, si yo estoy diciendo, a ver, algún tema de los que mencioné ahorita, no me acuerdo, Los Simpsons, ya, Los Simpsons, porque es todos nos hemos visto alguna vez en la vida. Entonces estoy diciendo que ahora son políticamente correctos y por ende ya no es una serie exitosa como lo era antes. ¿Qué significa ser políticamente correcto? Es hacer todo bien para quedar bien, ¿sí? Aunque no necesariamente signifique que lo que yo estoy haciendo esté bien, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, en Estados Unidos, hablar de los migrantes es un poco fuerte. Entonces, si han visto este tema de en América se habla americano, ¿sí? O sea, en Estados Unidos tienes que hablar americano. No me vengas a hablar español porque estás en América, ¿sí? Esto sucede en algunas partes, en algunos estados de Estados Unidos. No quiero decir en todos. Pero, ¿qué pasa si es que esta serie, justamente su público es ese? Entonces, yo tengo que ser políticamente correcto, ¿sí? No voy a mencionar el tema del racismo que existe, sino que lo que hago es exagerar cómo los latinos toman esa parte, ¿sí? Eso es ser políticamente correcto. Es tratar de minimizar el problema, de que no se note que yo me estoy involucrando con eso, pero que a la vez no me afecte y que se note así como medio camuflado hacia donde yo tiro, hacia qué lado a mí me conviene. Entonces los Simpson últimamente, según lo que estaba, yo leí un estudio justo de los programas de entretenimiento, hacían un montón de cosas, pero por ser políticamente correctos, como por ejemplo hablar de las diversidades sexogenéricas, hablar del derecho a decidir, el tema del aborto, todas estas cosas lo hacían con doble intención, ¿sí? Involucrar personajes que quizá no van de acuerdo con la serie en sí, pero con tal de quedar bien ante la sociedad y que no me vayan a mí a quemar, voy a involucrarles, voy a meter ahí una persona que sea de las diversidades sexogenéricas y ya, me inventé el programa, entonces ahora las diversidades me van a aceptar, ¿sí? No porque yo lo crea o tenga esa convicción, sino para quedar bien. Eso es ser políticamente correcto. Entonces, lo que yo acabo de decir son argumentos que vendrían a ser en el cuerpo. Entonces, si yo estoy diciendo que dejaron de ser ellos por ser políticamente correctos debido a que tienen una gran carga de moralismos para poder quedar bien con sectores minoritarios de la sociedad, como por ejemplo las diversidades sexogenéricas, la comunidad de los latinos, las comunidades afros, etcétera. ¿Sí? Ahí en el cuerpo yo voy a argumentar el por qué yo digo eso. ¿Sí? ¿Por qué yo digo que los teléfonos, si bien son un gran avance, a la vez es una gran cantidad de contaminación a nivel mundial? Debido a que existe la explotación de las minas de cobre, debido a que el mercurio es una sustancia súper tóxica y al momento de fabricar las pantallas táctiles se contaminan ríos, se contaminan lagunas, etcétera. Según el estudio realizado por la BBC en el 2022, la cantidad de zonas contaminadas por el mercurio para realizar teléfonos celulares táctiles ha aumentado en un 50%, incluyendo los sectores desde Japón hasta no sé dónde, ¿sí? Dando como resultado que varias especies de animales corran peligro de extinción y a la vez que los suelos donde este mineral toca y envenena tengan el peligro de no volverse renovables, ¿ya? O sea, yo estoy argumentando mi idea con fuentes. Digo que la BBC me dice esto según un estudio que realizó. Aquí yo voy a buscar esos elementos que ayudan a que mi idea se fortalezca. Si es que yo no tengo fuentes, si es que yo no investigo, va a ser complicado realmente que mi idea se sostenga. Es como el documento de la libertad de expresión. Si yo digo que la libertad de expresión en Ecuador no existe, ok, pero ¿por qué? ¿Sí? Argumentame el por qué no existe. No porque a mí no me dejan hablar de política en la clase porque me censuran. Eso no es un argumento. Dime por qué no hay libertad de expresión. Argumentame. ¿Sí? Necesitamos estudios, libros, textos, investigaciones que avalen justamente lo que yo estoy diciendo en mi párrafo introductorio. Si es que en esta parte del cuerpo, en la parte del desarrollo, yo no puedo sustentar mi idea, el ensayo no sirve. ¿Sí? Ojo con esto. Esta es la parte más importante. La introducción y el cuerpo son las partes más importantes. Tienen que conectar una con otra. Si yo estoy diciendo que no hay libertad de expresión y luego
en el cuerpo pongo que sí hay la libertad de expresión, porque argumenté y me di cuenta de que sí ha existido, llegamos a la conclusión, ¿sí? Para eso funciona el ensayo, para saber si lo que yo estoy diciendo es verdad o no, ¿sí? Entonces no me vayan a cambiar. Si es que ustedes están poniendo que no es, pero en el argumento yo veo que sí es, no voy a cambiar para que todo me quede bonito y digan, ah, qué chévere, salió súper bien. En la conclusión yo voy a poner un resumen breve de mi párrafo principal, de mi idea principal, ¿sí? Y de mis puntos de apoyo. Aquí yo voy a presentar mi opinión personal con respecto a lo que escribí. Esto sí es de forma breve y precisa. Aquí tú puedes exponer tus ideas de manera corta. Entonces, en conclusión, resulta que no ha sido tanta la contaminación, según el estudio que acabo de realizar, que sí existe, pero que por medio de campañas ecológicas se ha ido aminorando. Por lo tanto, la contaminación por la creación de los celulares no es tan peligrosa como creíamos o como yo creía. ¿Ya? Eso es un ensayo. Solo eso es un ensayo, chicos. Nada más. ¿Sí? Sugerencias para escribir un ensayo. Primero vamos a tratar de hacer una presentación amplia del tema para llevarlo al específico. Buen ejercicio, por ejemplo, voy a hablar de la contaminación. Perfecto. Ahora, hay bastantes tipos de contaminación. ¿De qué tipo de contaminación yo voy a hablar? ¿Sí? Cuando ya selecciono el tipo de contaminación en el que me voy a enfocar, voy a desarrollar la idea y la situación en la que yo voy a realizar mi estudio. Tengo que explicar la importancia del tema, ¿sí? Tengo que utilizar, si es que, esas son sugerencias nomás, ¿no? Puedo utilizar preguntas que ayuden a generar el interés en el lector. Ayer hablábamos, les contaba que una vez que alguien me dijo, el tiempo no existe, y dentro del desarrollo del ensayo me decía, pero ¿crees que existe el tiempo para ti? Entonces comenzaba a desarrollar y fue un buen ensayo, ¿sí? Puedes incluir citas o frases, pero siempre citando, ¿ok? Y para la presentación del ensayo, vamos a revisar lo que es la ortografía, la gramática, que cada una de las ideas conecten entre ellas, ¿ok? Que tengan que ser claras y coherentes. Nunca nos olvidemos de esas palabras que todo el tiempo les he venido repitiendo. Las opiniones que nosotros demos tienen que estar argumentadas. Si yo digo que los Simpson ahora son horribles, que son feísimos y que no se parecen a las temporadas pasadas, chévere, muy bien tu opinión, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Dime, ¿ok? El ensayo debe tener una combinación de ideas personales con ideas de autores diferentes que contribuyan a confirmar las ideas propias. ¿Sí? El ensayo no se trata de coger, pegar, copiar y pegar las ideas que yo encuentro en Internet, sino de que eso me ayude a mí a construir mi criterio. ¿Se acuerdan que conversamos con respecto a cómo construir un criterio? Entre más información yo tenga, va a ser más fácil que yo desarrolle mi propio criterio o mi propia idea. ¿Ok? Entonces, clarísimo cómo hacer un ensayo. ¿O está difícil? Sí, está fácil, Steph. Ya. No lo veo tan complicado. No Lo es... que sí, Dime. ajá, lo que sí me complicaría es ya, digamos, em, cómo diría? En reducir el tema. Por ejemplo, yo quiero hablar, digamos, del amor. Entonces, hay varios temas relacionados al amor, ¿no es cierto? Entonces, esa parte de ahí ya es la que se me complica, pero lo cual ya voy viendo aún todavía el tema. Mira, estás bien porque mira, tú ya seleccionaste lo que es el gran tema, ¿sí? La forma amplia, ahora solo falta especificar. Entonces, sí voy a hablar del amor, el amor en los tiempos modernos, ¿sí? Que el amor hacía que las relaciones de mis abuelitos duren décadas, ya. Entonces, hay desarrollo y no ha sido amor, ha sido costumbre, ha sido que la sociedad hablaba, ¿sí? O el amor en los tiempos modernos, el amor líquido, el amor, hay muchas formas. El amor en tiempos de Facebook. Mira, eso es un buen tema. El amor en tiempos de Facebook. Puedes hablar de estas aplicaciones que Sí, hay. porque de hecho, ahorita me acuerdo, hay un libro
que se llama así, El amor en tiempos de Facebook. Ajá. No me Puedes acuerdo por buscar- qué me fue puedes buscar. escrito. Sí, justamente tengo ese libro y ya, la verdad sí me pareció muy interesante ese libro. Entonces voy a tratar de ver si es que puedo realizar de ese tema de amor en tiempos de Facebook. Eso está chévere. Intenta revisarlo. Ahora, no se olviden que es una exposición corta, ¿no? No, tampoco me traerán las mega investigaciones que bestia, ¿sí? Porque el tiempo también importa, cuánto me demore yo exponiendo. Pueden hacer una presentación, pueden usar diapositivas, pueden usar el mismo texto escrito, siempre y cuando la manera que ustedes lo expliquen sea entendible, ¿sí? Como ven, el ensayo no es difícil. Yo sé que muchos de nosotros en el colegio nos metieron que hacer un ensayo súper complicado y es para gente top que sabe escribir. Dices que yo no sé, chuta, ¿cómo voy a hacer un ensayo? A mí me metían eso cuando estaba en el colegio. Entonces, sé que a muchos también, la palabra ensayo es como que chuta, ¿cómo hago un ensayo? ¿Cómo es eso? No es para nada complicado, solo son tres partes. Introducción, cuerpo y conclusión. Ah, y una vez que yo ya haga el desarrollo del cuerpo y la conclusión, puedo pensar en el título. Entonces ahí sí ya voy a poner el título. ¿Ok? El amor en tiempos de Facebook. Ese título está chévere. ¿Sí? Entonces, tratemos justamente de enfocar nuestro tema de exposición, pero problematizándolo. ¿Sí? Si voy a hablar de lo bonito que es mi moto, chévere, pero problematicemos. ¿Qué pasa con ese tipo de moto? ¿Sí? Que sea económico quiere decir que tiene más riesgos de accidentes, de que se dañe, de la durabilidad no es la adecuada. Problematicémosle un poquito, ¿ya? Me encantan los pequineses, yo tengo un pequinés y quisiera tener 10 pequineses más, porque me encanta. Pero los pequineses tienen muchas enfermedades congénitas porque su ADN está alterado. Entonces, tienen predisposición a las hernias, tienen ¿cómo se llama? El hocico achatado, por lo cual tienen problemas de respiración, ¿sí? Son animalitos que deben tener muchísima atención. Entonces, chuta, ¿qué tan bueno sería que yo tenga 10 pequineses? ¿Sí? Voy a poder tener estos pequineses, voy a tener el dinero para mantenerles, para llevarles a hacer los exámenes, tienen predisposición a generar glaucoma, o sea, ¿qué tipo de vida le puedo dar a un perrito que tiene todas estas problemáticas genéticas? ¿Sí? Entonces hay que problematizar, ¿ok? Clarísimo. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Por qué es Sí. necesario problematizar? Porque, o sea, no podemos ver las cosas positivas de algo. O sea, no, directamente tenemos que problematizar. No sé, como que Buena pregunta. me encuentro en contrapunto a Problematizar, eso. problematizar no significa ver el lado malo de las cosas, ¿sí? Por si acaso. Sino ver el problema que tiene la trama, o sea, digamos, el tema. Por ejemplo, yo quiero hablar del amor, ¿ya? Entonces, si voy a hablar del Ujú. amor, no voy a hablar de lo feo que es enamorarse, ¿sí? Claro, Si yo voy a hablar del amor, puedo poner, ¿pero realmente nosotros nos enamoramos? ¿O es nuestro cerebro el que nos engaña para que creamos que nos estamos enamorando? ¿Sí? Problematizar no significa ver el lado malo de las cosas. Significa buscar esa manera lógica de procesar esa información y que se transforme de una opinión en un argumento, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál era el tema que más o menos habías pensado tú? Yo estoy pensando realmente ahorita el impacto de las inteligencias artificiales que está tomando De las que, disculpa, no en te la sociedad escucho. moderna, por supuesto en la sociedad de las inteligencias artificiales que está tomando, bueno, tiene un impacto, ya lo tiene y está futurizándose, pues, no sé cómo explicar esa palabra, disculpen. A futuro va a ser mucho más complicado esto de las inteligencias artificiales y es un tema que hoy en día recién estamos en la punta del iceberg, entonces sí me gustaría ver un poco más, sí me gustaría dar un ensayo mismo de esto, pues para poder No, chévere. tener una idea. Ya, verás, en este caso, lo que se hace en todos los casos para hacer un ensayo, vamos a analizar de manera profunda algo, ¿sí? Hay que cuestionarse. Eso es problematizar, ¿ya? No porque venga de la palabra problema, significa que te implique algo malo, sino que te fomenta a que tú comiences a ver las maneras de manera más profunda.
Por ejemplo, ahorita esto de las inteligencias artificiales, bueno, yo no conozco tan a profundidad el tema de eso, pero, por ejemplo, todos los chats que ahora, las aplicaciones que ahora funcionan para poder crear proyectos, que ya te dan haciendo todo. De hecho, eh, sí hay ese chat GPT y hay algunas. O sea, yo justo el otro día vi algunas 5 o 6 parecidas, pero que te ayudan, por ejemplo, a hacer un proyecto, a realizar una propuesta de marketing, una propuesta presupuestaria, a crear un plan de financiamiento. O sea, te ayudan a hacer todo. ¿Cuál vendría a ser este tema de analizar la profundidad del tema de las inteligencias artificiales? Es que prácticamente lo que están haciendo es acostumbrándole a la persona a que no analice por sí misma, ¿sí? Toda la parte cognitiva, toda la parte que no tiene una computadora, que es la creatividad, le estamos designando a una parte lógica. ¿Eso qué quiere decir? Que en un futuro, mira, si nosotros nos criamos en un entorno en el que yo todavía, en mis tiempos, yo tengo 29, pero yo en mis tiempos, todavía me mandaban a la biblioteca a averiguar, pero ya tenía yo por ahí el Google que podía yo investigar, prácticamente era muchísimo más fácil para mí realizar las tareas. Ahora imagínense los chicos que están en los colegios ahorita. No tienen ni siquiera que entrar a Google, solo hacen chat GPT y ya está hecho su deber. Está hecho el tema del proyecto. ¿Pensaron? No. Pensar es un ejercicio. No pensar, solo colocaron hacer un ensayo de tal cosa. Toma, listo tu ensayo. Hasta con citas te da. Entonces, problematicemos un poco de las inteligencias artificiales. A nivel de nosotros como personas críticas, ¿qué implicaría? Primero, que el proceso cognitivo se vuelva muchísimo más tardío. Por ende, las nuevas generaciones ya no van a tener esa necesidad de pensar más allá, ni de cuestionarse más allá de lo que dice una computadora. Se vuelven totalmente dependientes a lo que le diga un celular, a lo que le diga una inteligencia artificial. ¿Sí? No van a cuestionar nada, por ende van a ser personas muchísimo más manipulables y ni siquiera manipulables por los medios de comunicación ni por discursos que escuchen, sino por las mismas redes sociales y por las mismas inteligencias artificiales. Hubo un caso, no me acuerdo si fue en Australia o Estados Unidos hace unos meses, que un chico se suicidó por chat GPT, porque el chico desconfiaba bastante de su novia y él comenzó a preguntar en chat GPT todas las posibilidades de cómo mi novia me puede engañar, cómo mi novia me miente, cómo no sé qué, todas esas cosas. El chico se psicoseó tanto, 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 que se suicidó, terminó, terminó suicidándose. Eso es llegar a ser manipulable, ¿sí? Porque tu criterio prácticamente desaparece al tener un tema de la inteligencia artificial. Eso hablándolo solo de los chats. Pero ¿qué pasa cuando se desarrollan ya estas máquinas? Además de lo que todos hemos escuchado y por ahí hemos leído, que van a reemplazar a los humanos para hacer los trabajos. O sea, sí, pero más que todo nos va a volver a nosotros tan dependientes de esa inteligencia, de esa tecnología, que prácticamente nos vamos a volver seres que no vamos a poder romper con esa ansiedad de la dependencia. Eso es fuerte. Por eso es que hay las normas de la inteligencia artificial. Existen ciertas leyes de la inteligencia artificial y me parece que en China hubo una máquina que funcionaba por medio de la inteligencia artificial que le tuvieron que desconectar porque rompía con una de estas leyes. Investígate un poco sobre las leyes de la inteligencia artificial, que es full interesante. Y la misma forma de encontrar pareja, eso también va a ser reemplazado. Se dan cuenta cómo podemos nosotros ahorita que estamos en el iceberg, ja, como tú dices, en la punta del iceberg, ir poco a poco conociendo esto y ver que en realidad es algo que nos beneficia mucho como sociedad, pero que también tiene un fondo medio espeluznante por atrás. Elon Musk hace un mes anunció que está en la creación de este microchip que va a estar instalado en los cerebros de ciertas personas, no de todos, sino de ciertas personas, por ejemplo, que tienen ciertas discapacidades, etcétera, para que su cerebro automáticamente le mande señales y le estimule automáticamente al cuerpo.
Y dijo que poco a poco este tipo de chips va a ir reemplazando, no solamente para las personas que tienen discapacidad, sino también para personas que, por ejemplo, tienen mucho estrés, mucha ansiedad, etcétera. Entonces te tocan te mandan ciertos señales para estimular tu cerebro y de esa forma tu cerebro es como que vive engañado, ¿sí? Entonces es denso el tema de la inteligencia artificial. Ahora, si es que yo quiero analizar, eso analizando a profundidad. Si es que yo quiero hablar de la inteligencia artificial y ver todo lo bonito que esto hace, lo puedo hacer, ¿sí? Pero también tiene un problema, que no todos tenemos acceso, no todos tenemos el tema económico para poder acceder a este tipo de inteligencias. Nosotros no conocemos a profundidad qué tan bueno lleguen a ser, ¿sí? Te das cuenta que todo tema hay que analizarlo a profundidad, ¿sí? Por más bonito que sea, siempre hay algo que nos va a ayudar a nosotros a cuestionarnos. Y cuestionarnos es perfecto, cuestionarse está bien. ¿Por qué? Porque me ayuda primero a formar un criterio. Segundo, me ayuda a mí también a, Desarrollar más el pensamiento. a desarrollar el pensamiento, ¿sí? Problematizar no es malo, ¿sí? Problematizar es analizar a profundidad algo, ¿ok? De todo se puede Listo, analizar. entendido. Muchas gracias. No sé qué otros temas han pensado, pero pueden ir ahí pensando algo chévere y van a encontrar un montón de información. Van a encontrar un montón de cosas en internet. Si van a buscar en internet, que es lo más fácil, pueden buscar en Google Academic. Ya les voy a mandar a lo que les suba la plataforma que les subo mañana, yo les voy a poner ahí una serie de sitios web donde ustedes pueden ir consultando sobre estos temas, que son sitios académicos, para que no nos quedemos tampoco con las versiones que encontramos en Internet. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la percepción, que es aquella cernidora que nos va a ayudar a nosotros a diferir entre una información y otra? Por medio de blogs, por ejemplo, no hay nada contrastado o son pocos los sitios que tienen blogs especializados que nos ayuden a nosotros a contrastar la información que necesito para desarrollar un tema, ¿sí? Entonces, voy a indicarles eso. Yo el día de mañana obviamente vamos a tener el tema de la clase asincrónica, pero yo voy a iniciar la sesión por si ustedes necesitan ayuda con sus temas, vamos revisándole, pero quisiera que lo trabajemos, ¿sí? Dediquémonos el día de hoy si es que pueden, pero mañana dediquémonos a desarrollar ese tema para que las exposiciones puedan realizarse con total normalidad el jueves, el viernes. Vamos a hacerlo de manera voluntaria, ¿sí? Vamos a hacerlo de manera voluntaria para que podamos justamente terminar lo que es el módulo, ¿sí? Yo sé que el tiempo es corto, pero por eso mismo, porque si les dejo este deber para la siguiente semana, estoy segurísima que para la siguiente semana se me van a olvidar el tema, ¿sí? A veces es mejor fresco y como no es largo esto, lo van a poder hacer. No hay una extensión mínima, no hay una extensión máxima.